Bueno, pues comenzamos esta noche hablando de cultura. Si hablamos de cultura en Asturias en general y más concretamente en la capital del Principado, bueno, pues quizás el momento cumbre de la misma sean los premios Princesa. Bueno, pues justo inmediatamente después, Oviedo ha apostado por la lírica, ópera y zarzuela. Bueno, pues precisamente vamos a hablar de temporadas de ópera. La temporada que recién ha acabado este mes y la temporada que ya se prepara. Será la 73. Ha finalizado la 72, comienza la 73. Bueno, para hablar de ópera en Oviedo se encuentran con nosotros esta noche dos personas que saben, y lógicamente, mucho de la misma, ¿no? Bueno, pues está, en este caso, paso a presentarles Juan Carlos Rodríguez Ovejero. Él es presidente de Ópera de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Y junto a él, pues Alicia Hulton, que es la directora de comunicación de Ópera de Oviedo. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas, gracias. Bueno, pues ellos dos, como podrán entender, saben todo, absolutamente todo, de la temporada que ha finalizado y de la temporada que ya se prepara. Vamos a comenzar por lo que finalizó. Bueno, un balance en general de esos títulos que se pudieron ver en el Teatro Campo Amor. Quizás comienzo yo y Alicia algún comentario adicional, venga, si te quieres, a complemento. disposición, complementándolo directamente. Hombre, yo creo que es una temporada, honestamente, y desde un punto de vista del público, ha sido una temporada muy completa, sinceramente. Yo creo que hemos tenido ocasión, en primer lugar, de asistir a la última de la tetralogía de Wagner, lo cual es un hecho singular para todo el país, y la verdad es que fue un hecho que estuvo completamente resaltado por el conjunto de los aficionados, tanto wagnerianos como no wagnerianos. Aquí luego si entramos un poquitín más en el detalle. Luego Rinaldo, Barroca, lo cual fue curioso por la combinación de los cromas, que en televisión existe ya una experiencia grande, pero no tal. Y luego finalmente pues tuvimos un balo, Pagliacci y la tragedia florentina, y finalmente acabamos con Lucia de la Menor, que en opinión de la mayor parte de la gente, tanto en el primer reparto como en el segundo reparto, fue absolutamente extraordinaria. Fue un broche de oro que llamaron para la temporada. Entonces yo creo que la programación que hicieron el equipo técnico tuvo un principio fantástico, espectacular, y un final también espectacular. Casi es un pequeño reconocimiento a la figura de nuestro antiguo presidente, que curiosamente y por desgracia falleció en el momento del medio de temporada. Sí. Alicia, decía la crítica en la prensa escrita, con Lucía enloquece el Campo Amor. Textualmente pusieron así. Sí. Bueno, es un título que se ha visto mucho en Oviedo, es un título de repertorio que gusta mucho normalmente, y además teníamos dos repartos porque en este proyecto que tenemos dentro de la Ópera de Oviedo de potenciar a los talentos jóvenes y también de atraer otro tipo de público, hay tres de las óperas que tienen un reparto joven a precios más reducidos. Concretamente, era el debut en España en el papel de Lucia de Sara Blanche, que es una cantante extraordinaria, ya lo es y tiene un potencial altísimo, y con ella el público joven bueno, pues tuvo una Lucia maravillosa. Y luego en el reparto de abono pues teníamos a la Lucia del momento en el mundo, que era Jessica Prat, Celso Albelo, queridísimo también en la Ópera de Oviedo, bueno, un reparto de campanillas para un título que gusta, que por eso además, y por ser uno de los más vistos, también el público es más exigente, Claro. ¿no? Porque tiene grandes referencias, y bueno, se ve que cumplió, ¿no? Y enloqueció, con lo cual nosotros encantados. Decía el presidente, empezábamos con Ocaso, con eso dábamos fin a la tetralogía, primera vez que se veían esas 16 horas de ópera de esa gran ópera de Wagner. Bueno, es un gran reto para cualquier teatro, y lo es, por supuesto, para la Ópera de Oviedo, que es un teatro mediano, digamos. Contaba además con la característica, la primera vez en la temporada, de contar con las dos orquestas, que son pilares básicos de nuestra temporada, la OSPE y la OFIL, encima del escenario, porque en el foso no entran directamente. Entonces, bueno, se recurrió al vídeo para complementar la escenografía, porque había esa dificultad con tanta gente en el escenario. En el ocaso además estaba el coro. Rinaldo, el barroco, con cantantes especialistas en ese repertorio, con Vivica Genou en el papel protagonista, Balo con Bros, con Juan Jesús Rodríguez, también pues, especialistas en el bel canto, y otro de los títulos y de los compositores que más gustan en la temporada. Después Pagliacci y Tragedia Florentina, una combinación que no es habitual tampoco en los teatros, porque Pagliacci se suele presentar con otras óperas.
y bueno, ese fin que tú comentabas con lo que enloqueció el público, pues maravilloso, sí. Y comentar quizás, con lo que comenta Alicia, que sí es importante porque hoy estamos en Asturias, somos asturianos y hacemos un esfuerzo grande por intentar ayudar y apoyar a los cantantes, los directores. Vamos, el tema del barroco estuvo lógicamente dirigido por Alonso Pico. Y Alonso Pico es un lujo que tenemos aquí, que a veces pues yo creo que le valoramos y a veces a lo mejor no lo escuchamos suficientemente. Y tuvimos la ocasión de poder ayudar y colaborar con Alonso Pico en lo que fue su primera ópera hecha. Y yo creo que Alonso está encantado con nosotros y nosotros lógicamente estamos absolutamente entusiasmados con el desarrollo de Aarón. Por cumplir lo que... La tradición, ¿verdad?, que hay en Asturias. Y te das cuenta de eso también, de ese potencial, por la gran cantidad de personas vinculadas al mundo de la lírica, asturianos, que están fuera de Asturias, trabajando en teatros, en dirección de escena, por ejemplo, Emilio Sagi, que es quien abre esta temporada, Aarón Zapico, que es un especialista y una gran referencia en el mundo barroco, directores como Pablo González, que están ahora mismo dirigiendo el coro, y la Orquesta de Radio Televisión Española. Entonces te das cuenta que esa cantera que se crea aquí, también gracias al público, que es el que dota esa tradición a Oviedo y Asturias, pues está creando un gran número de referencias de personas que trabajan a muy alto nivel fuera de Asturias. Claro. Sí. Tenemos 3 directores en 3 teatros de referencia nacionales. Hay 3 asturianos aquí en Oviedo, la maestranza, que es Javier, lógicamente, y en Valencia, y en el Palau de las Artes en Valencia. Y luego hemos visto también, el otro día estuvimos en Lavao, y también había ya asturianos, curiosamente. Se exporta talento. Sí, estamos exportando talento, sin duda se exporta talento. Vale. Hablaba Alicia del público y abonos. ¿Se va ganando público, se va ganando abonos, se mantiene, se pierde? ¿Qué balance se hace? Hombre, la visión que hacemos del balance del año pasado, hemos hecho un esfuerzo importante para intentar romper la tendencia de que probablemente hay gente que se va haciendo mayor y lógicamente no puede mantener la situación de sus abonos porque físicamente a lo mejor no pueden acceder por diferentes motivos, pero fundamentalmente de edad, directamente. Entonces hemos hecho un esfuerzo para intentar captar gente joven y romper la tendencia que había en los últimos años. Y este año yo creo que hemos prácticamente llegado a la parte baja de la curva y estamos subiendo ahora mismo directamente. Hay alrededor de unos 2.700 abonados en estos momentos, más que hace un par de años, lo cual es el esfuerzo yo creo que ha tenido sus resultados. Pero no obstante, tenemos que hacer un esfuerzo todos los asturianos por intentar fidelizarnos con la ópera, con la flexibilidad que tiene una fidelización, no es que vayas a una determinada hora. Yo creo que eso es importante para nosotros porque nos ayuda a mantener la estructura de la temporada. O sea que yo creo que el balance de los abonados es bueno, y estamos rompiendo la tendencia. 2.700, que eso es una cifra que nos agrada, sinceramente. Claro. En algunas producciones, dadas las características del Campoamor, dada esa caja escénica que es limitada, no es un grandísimo teatro, no es un teatro enorme, muchas veces tienen ustedes que tirar de imaginación, ¿bien? Colocar cromas, decorados arriesgados, versiones nuevas. ¿Esto es correr un riesgo? ¿El público de Oviedo es clásico o se adapta a, bueno, vamos a ver con qué me sorprenden? Bueno, yo creo que el público de Oviedo ha ido evolucionando a medida que también han ido evolucionando las propuestas que le ha presentado la Ópera de Oviedo. También se pueden presentar obras clásicas en un márgen reducido o con menos posibilidades mecánicas, como tiene ahora el Teatro Campoamor. Yo creo que se puede seguir funcionando tal y como está ahora, pero también es una cuestión de ambición, ¿no? Cuanto mejor dotado esté el escenario, pues producciones más ambiciosas también se podrán traer, se podrán hacer coproducciones con otros teatros que sí están a otro nivel dentro de la caja escénica y un poco ese es el tema. Riesgo, yo creo que siempre que hay cambios, siempre que hay novedades, sí que se corre el riesgo, ¿no? de que el público más tradicional pues le cueste un poquito adaptarse, pero yo creo que es una cuestión de evolución. La ópera, la escena ha evolucionado muchísimo en general, no solo en Oviedo, y yo creo que es el camino, la línea por donde hay que seguir también para contentar a ese público y para seguir contentando y atrayendo a público de otra edad, de otra generación, acostumbrado quizá ya a otro tipo de propuestas por toda la cantidad de ocio
y competencia que tenemos también en la ópera, ¿no? Entonces, bueno, hay que lograr un equilibrio, yo creo, entre ambas cosas. Yo creo que hubo una creatividad extraordinaria, lo que Alicia comentó anteriormente, por ejemplo, en cómo, con el espacio que tenemos, sí, cómo puede caber en el teatro el equipamiento y lógicamente los instrumentos y las voces, en el caso del ocaso de los dioses. Yo creo que la solución fue, en nuestra opinión, y no solo en nuestra opinión, sino en la opinión de muchos críticos, fue extraordinaria. Extraordinaria por dos motivos, porque por una parte la colocación de las orquestas en el escenario es atípico y genera unos problemas. Genera unos problemas que nosotros que estamos en los ensayos puntuales, a lo mejor prácticamente del tiempo de respuesta, la relación sí, con el teatro, de que a lo mejor los cantantes no están viendo en un momento determinado al director directamente, genera algunos problemas. Después que el coro se colocó físicamente dentro del patio de butacas, pues hemos recibido elogios enormes de la disposición que tuvo el director artístico para ese montaje. Yo creo que fue extraordinario. Y Rinaldo fue una sorpresa para todos nosotros. Y Rinaldo, las óperas barrocas pueden ser a veces un poco monótonas, si no se entienden bien. Entonces Rinaldo le dio una dosis de dinamismo y de seguimiento fácil de lo que era la trama, con lo cual hubiera sido muy complicado, si no, hubiera sido extraño para determinados públicos el seguir la trama, y así se facilitó completamente. Bueno, hubo cosas chocantes, indudablemente, pero eso es parte de las cosas que ocurren habitualmente en el montaje. Yo creo que hay que vivir con lo que se tiene en un momento determinado, indudablemente. Este teatro es lo que es un teatro precioso, maravilloso, de los mejores teatros de España en cuanto a acústica, sí, que tiene las limitaciones que tiene, que hay que repararlos, hay que mejorarlos, indudablemente, pero yo creo que estamos, en mi opinión personal, en los más admirados en cuanto a estructura, acústica, y quizás con el defecto de lo que comentaba anteriormente, la caja escénica, que hay que mejorarla. Claro, claro. Eso ya hemos pedido y hemos manifestado nuestros deseos a la administración local y a la administración regional. Yo creo que todos están sensibles y a la medida de las posibilidades, tanto técnicas como arquitectónicas, seguro que encontrarán una solución. Pero se sigue hablando mucho tiempo de ello. Se sigue hablando, muchos años llevamos hablando y seguiremos hablando muchos años. Y seguimos hablando de ello. Sí, sí. Bueno, vamos a avanzar un poco de la próxima temporada, 1, 2, 3, 4, 5 títulos, de nuevo. Bueno, mi idioma francés es completamente limitado, con lo cual, vamos a ver, primer título, Alicia. Bueno, el primer vamos a pasar el balón. Exactamente. Primer título en realidad son dos, ¿sí? Es un programa doble con la primera ópera de Ravel, el compositor del famoso bolero, sí, L'Heure Espagnol, ¿está bien? Digo yo que sí. Y bueno, es una ópera bastante cómica, de un triángulo amoroso, la mujer de un relojero, de Toledo, bueno, una situación un poco surrealista, que viene acompañada de Le Mamelles de Tiresias, que es Los pechos de Tiresias, de Poulenc, y bueno, pues de una mujer que, cansada de cumplir el rol femenino, pues decide que quiere ser hombre, y a partir de ahí, bueno, se dan ciertas situaciones. Ambas óperas con un ritmo orquestal muy intenso, esta con ciertos toques de verismo, y primera vez que se ven ambas en la temporada ovetense, con lo cual arrancamos con un aliciente simpático y novedoso, ¿no? Será en septiembre, el inicio de la temporada, como siempre, en septiembre. Segundo título, Puritani. Puritani, yo creo que hace 20 años, me comentaba Alicia antes de entrar aquí no lo escuchamos en Asturias. Yo creo que es una oportunidad de escucharlo, es una obra clásica y seguro que está tremendamente admirada por nuestro público. Yo creo que es un hecho, vamos, bueno, y al final, yo no sé todavía si verdaderamente habrá las retransmisiones correspondientes. En el Puritani yo creo que tenemos el segundo reparto incluido. El Puritani. Tenemos segundo reparto y retransmisión en la tercera función. ¿Sabes que hacemos esas retransmisiones a localidades? Yo creo que es una forma de difundir también, que es nuestro propósito entre el público, las obras más clásicas y las más representativas y las que probablemente suenen más al público para poder iniciarse en la ópera, en la apreciación de lo que es la ópera y gustar la ópera. Yo creo que es una buena entrada el Puritani, ahí tendremos. La anterior, que quizás nos quedó en el tintero, y es importante destacarlo porque así como en otras no tenemos, viene Emilio Sagi.
Hombre, yo creo que es una satisfacción para todos los obetenses y asturianos que Emilio vuelva y que Emilio seguro que nos va a encantar. Aunque las obras son controvertidas, puede ser, pero estoy seguro que Emilio, con su habitual sutileza y Sin forma duda elegante de hacerlas, lo hará fantásticamente. Sin duda sorprenderá. El tercer título, bueno, por nombre es tremendamente conocido, Madame Butterfly, ¿no? Sí, es tremendamente conocido, muy visto también en Oviedo y es una de las óperas más representadas en el mundo. Puccini, queridísimo por el público de aquí. La vimos hace 7 años y vuelve, es de estas óperas que siempre estamos encantados de que vuelvan todos. Y bueno, pues la singular historia de esta pequeña geisha que se enamora de un americano y bueno, y que pues se pasa casi la mitad de la obra esperando a que vuelva y que finalmente vuelve, pero no en las condiciones que ella espera. Una música maravillosa y Puccini era un genio para mantener esa tensión dramática durante toda la obra y bueno, pues un tercer título pues muy grande para ver. Claro. Cuarto título, Fidelio. Sí. Yo pronuncio las que sé. Perfectamente. Las que no sé las dejo para ellos. Yo, Fidelio, yo creo que comentábamos anteriormente al principio, yo nunca se representó en el Campo Amor, ¿correcto? En la temporada, en la al menos, temporada, no. en la temporada que sepamos, no. igual ha Es habido la alguna primera vez, montaje. es la única ópera de Beethoven. Y es un gesto lógico, vamos, al momento que estamos viviendo de los centenarios de Beethoven. Yo creo que es lógico hacerlo y ahí vemos en la apuesta y a ver cómo resulta también directamente. Yo creo que es nuevo, el público no lo ha escuchado anteriormente, a menos, como dice Alicia, el público en el teatro y con el formato de ópera. Probablemente ha habido algunos conciertos y similares, pero yo creo que es una buena apuesta del director escénico, del director general y de todo el equipo técnico para entrarlo. Yo creo que es una buena noticia para nosotros. 250 años del nacimiento de Beethoven, año Beethoven. Pues, es año Beethoven, entonces deberíamos de vernos, exactamente. De sumarse a ello. Sí. Y el último título para el mes de enero-febrero de Bizet. Pescadores de perlas, bueno, pues esta historia de dos amigos íntimos que al final pues su amistad se ve un poco truncada por qué va a ser, ¿no? Por el amor de una mujer. Siempre. Y bueno, vuelve Pescadores después de en los años 80, 39 años, protagonizada me además por Kraus, o sea que el listón está altísimo y bueno, una ópera con una música también maravillosa que sin duda será un gran cierre de temporada y seguramente mucho público está deseando volver a verla o verla después de muchos años aquí en Oviedo, en el Campo Amor. Bueno, el planteamiento artístico, la oferta cultural, artística, es esta. La gasolina que lo mueve todo es el dinero. Las ayudas, ¿cómo van las ayudas estatales, regionales, locales? Buen punto. Nosotros, la verdad es que la ópera nos hemos ajustado siempre a la disponibilidad de recursos que tenemos o que podemos llegar a conseguir. Que el 60%, y queremos resaltarlo porque es bastante atípico dentro del contexto nacional e internacional, el 60% es aficionados, es gente que está dispuesta a pagar su entrada para asistir a la ópera, lo cual es un lujo y agradecer enormemente al público hasta ahora y al público que potencialmente va a ser abonado nuestro para continuar esa misma labor. Yo creo que eso es el ejemplo mejor del tema. Entonces, esto se suplementa con un porcentaje de ayudas públicas, que es alrededor del 30% directamente, y que siempre decimos a la Administración que tiene un efecto tremendo multiplicador de difusión de la cultura, porque estás hablando de 30 versus el total, y un 10% de apoyos institucionales no, apoyos empresariales. Estamos incrementando las formas de que las empresas con el tema de mecenazgo puedan ayudarse o puedan colaborar en el proyecto. Yo creo que asistimos Alicia y yo recientemente a jornadas de responsabilidad social corporativa, de elementos de cómo las empresas pueden colaborar a temas de interés social. Y la cultura, sinceramente, es uno de los elementos que a veces no se observa con esa proyección que tienen otros elementos, como puede ser el tema medioambiental o los temas de ayudas a desfavorecidos, pero yo creo que a través de la cultura se cambia sustancialmente la forma de pensar y es una inversión a largo plazo para generaciones futuras,
Así lo están entendiendo las empresas y así nos están ayudando en diferentes programas que les proponemos. La propuesta va en dos sentidos. Nosotros les proponemos lo que tenemos y lo que hacemos, y a su vez las empresas nos dicen lo que les gustaría que se hiciese. Y estamos en esa simbiosis que yo creo que es adecuada para continuar. Beneficios por parte del público, porque recibimos la temporada como está y con el nivel de calidad que está. Beneficios para las empresas, porque trabajan en responsabilidad social, y queremos también que beneficios, lógicamente, la administración, que busca el efecto potenciador y lo consigue para las ayudas. 5 óperas al precio de 4. Bueno, aunque esto suene un poquito limerca, 5 óperas al precio de 4, no. Pero vamos a ver, creo, honestamente, que tanto ustedes como ya en la época de Jaime Martínez se trató de abrir la ópera a todo el público, que no fuera una cosa elitista de gente que va al estreno muy bien vestida y meca, mira, van para la ópera y tal. Bueno, no, se trató de popularizar. ¿Ahora mismo es caro ir a la ópera? A ver, hay que partir de una premisa. La ópera es un espectáculo caro, pero sobre todo porque hay óperas en las que están participando, y por supuesto en directo, más de 200 personas. Entonces, sí es cierto que hay entradas que son, entre comillas, caras, porque depende también con qué lo compares, ¿no? Con qué tipo de espectáculos lo compares y con qué otros acontecimientos de ocio deportivos los compares, que en ningún momento se han llamado elitistas o caros, ¿no? Pero hay muchísimas fórmulas para que la gente se acerque a la ópera al precio o incluso más barato de lo que tú te vas ahora mismo al cine, ¿no? Por un lado, el tema del abono, que tú decías 5 óperas al precio de 4, nosotros tenemos efectivamente ese abono a las 5 óperas de la temporada desde 165 euros por las 5 óperas, que tiene ese 20% de descuento, que además, aunque tú te abones a un día concreto, puedes cambiar de día llamando a la oficina o acudiendo a la oficina si no puedes ir en ese momento. Y a partir de ahí tenemos una serie de abonos flexibles a través de los cuales tú puedes en cada una de las óperas ir cambiando de sitio, de localidad, de día de función, para ir acomodándolo a tu bolsillo. Tenemos un 80% de descuento, creo que a partir de esta temporada para menores de 30, en todas las localidades y en todos los días de función para jóvenes. Y luego tenemos las óperas último minuto a 15, a 10 y a 30 euros, que es la compra el mismo día de la función, para todo el público. Con lo cual, bueno, yo creo que posibilidades de ir a la ópera las tienen todos, ¿no? El domingo, me parece que es el domingo, juegan el Madrid y el Barça. Va a haber precios astronómicos por una entrada de esas. Llega un momento en el que el presidente de ópera dice: oye, pues se están pagando muchísimo por ver al Madrid-Barça. Yo algo tengo que hacer. No puede ser que haya esta diferencia de precios. O una cosa es el fútbol y otra cosa es la ópera. La campaña que tuvimos el año pasado, precisamente pensamos para difundirla y buscar públicos diferentes o forma de entender y romper esa idea. Esto es elitista, porque no es elitista, simplemente trata de acercarse al público nuevo, y público tiene las sensibilidades que todo el mundo tiene. Al final, la gente nos gusta el cine, nos gusta ir al Bellas Artes, nos gusta caminar por una ciudad perfectamente ordenada y ver las esculturas y tal. Yo como intentamos abrirlo y decirle a la gente: oye, cuidado, mira esta forma de entenderlo. Y nos acercamos al fútbol y hicimos una campaña relacionada con el fútbol, no con el Madrid y Barça, porque no tienen ninguna vinculación social, perdón, asturiana. Pero bueno, sí hicimos una campaña en Gijón enfocada hacia el Sporting, en Avilés hacia el Avilés, lógicamente, y en Oviedo, pues con el Oviedo. O sea, y en toda Asturias, pues una mezcla de ambas. Pero sí que verdaderamente el concepto del fútbol y las entradas que se pagan es algo que hay que mirar. No es caro en la medida que compáralo con otros eventos importantes. Para hacer el símil, y finalizamos con el fútbol, pero para hacer el símil, un abonado de ustedes que es tremendamente aficionado al fútbol me decía: la Ópera de Oviedo ahora mismo está en zona UEFA. ¿Qué le faltaría para llegar a Champions? Bueno, le faltaría, por supuesto, mayor presupuesto. Nosotros estuvimos en la Champions hace aproximadamente 10 años coproduciendo títulos con la English National Opera, con la Deutsche Oper de Berlín, y trayendo propuestas aquí que fueron premiadas en Londres, por ejemplo. ¿Y eso en qué se traduce? En que teníamos más de 1 millón de euros más de presupuesto, ¿no?
Es triste decirlo, pero al final siempre suele ir por temas económicos, ¿no? El tema de estar en la Champions. Nosotros hacemos la misma cantidad de títulos al año con 2 y pico millones de presupuesto que casas de ópera de España que tienen 7 millones de presupuesto. Entonces, bueno, ahí es donde pedimos un esfuerzo mayor a las administraciones, un esfuerzo mayor a las empresas también, porque la crisis redujo mucho también las aportaciones de las empresas y nosotros hacemos proyectos a medida y además el hecho de ayudar a una fundación es algo parecido como cuando tú ayudas a una ONG, que al final tú te devuelven más del 50% cuando tú desgrabas eso, ¿no? de la ayuda que has aportado. Entonces, bueno, pues yo creo que jugar en la Champions significa eso y quizá también una renovación del teatro, ¿no? Para poder también estar a la altura de otros teatros grandes. Aunque en teoría la percepción dice no estamos en la Champions, pero somos, digamos, estamos percibidos por el público y por los espectadores, por los técnicos, por los cantantes, estamos percibidos y estamos reconocidos, y la historia que ahí se ha comentado anteriormente que tuvo y la que tiene ahora mismo, y el apoyar a cantantes jóvenes en las etapas de arranque de ellos, es algo que no se olvida. Una cantante como, por ejemplo, yo creo que Sarah Blanche, no se va a olvidar nunca que su primer salto vamos a decir, es aquí. Entonces tenemos formas de ser creativos para intentar encontrar el hueco que nos coloque, no tanto en la Champions, que estamos hablando de 10 veces más de presupuesto, y eso yo creo que hay que soñar, pero hay que soñar realistamente. Entonces podemos encontrar fondos. Yo creo que eso nos ayuda a posicionarnos correctamente en ese entorno. Yo creo que respecto a la Champions, yo creo que es al final lo que comenta Alicia. Hemos tenido que reducir los elementos que teníamos, el producir o coproducir con visión internacional. La hemos hecho hasta hace prácticamente 1 año y medio con el tema de Fuenteovejuna, lo cual fue una producción mundial de un producto de gente local, asturianos en el libreto, asturianos en la música y cantantes jóvenes en su gran mayoría. Yo creo que eso es españoles, perdón, todos ellos, ¿verdad? Todos ellos españoles. Yo creo que es o sea, jugamos o intentamos salir en un momento determinado hacia la liga alta y colocarnos allí directamente, con las prudencias correspondientes del momento. Pero soñamos con ir a la Champions. Pues volveremos, como dicen los equipos, ¿no? Llegaremos allí. Efectivamente. Sí. Para finalizar, ¿qué se le podría decir tanto a la persona que es abonado de siempre a la ópera de cara a esta nueva temporada, como a aquella persona que dice, oye, pues yo nunca fui porque me daba no sé qué, parece que me da reparo entrar allí en el Campo Amor y sentarme, no sé si aquello será lo mío, no sé si me va a gustar? ¿Qué se puede decir a las dos clases? Si empiezas tú, después bueno, comento yo. A esa gente que no ha venido nunca, por supuesto que se quite todas las barreras de la cabeza, porque además hay muchos puntos en la ópera que tú te puedes sentir atraído, puede ser la arquitectura de una escenografía, el vestuario, la música, el libreto, el entorno de estar en el teatro. El 99% de la gente que viene por primera vez a la ópera sale fascinado, es que es verdad, le gusta, quizá además porque tiene una imagen diferente a lo que ha visto, y que vengan, es la única forma luego de poder opinar y de poder volver. Tenemos títulos los que hablábamos, que teníamos segundo reparto, como Madama Butterfly, Pescadores de Perlas, Puritani, son títulos ideales para acercarse por primera vez a la ópera. Aunque esto también es complicado, ¿no? Cuando alguien te dice, oye, ¿qué título voy a ver? Que nunca he ido, porque a lo mejor resulta que el título más raro, entre comillas, pues es el que te atrae por alguna cosa, ¿no? Pero bueno, acercarse por primera vez. Y al público de siempre, pues que tienen una temporada súper equilibrada y completa, y que nos debemos a ellos, ¿no? Que existimos gracias a ellos, y agradecerles el apoyo a esos abonados que llevan tantos años ahí con nosotros, y que bueno, que les esperamos, que estamos ansiosos ya de que llegue septiembre para verlos en el teatro. Sí, continuando un poco y cerrando el tema directamente. Yo, los abonados existentes, sinceramente darles las gracias por su fidelidad, que llegamos donde llegamos gracias a ellos. Hemos hecho el programa pensando en ellos, indudablemente, y pensando también en el arranque de nuevo público. Decías en cuanto a público, ¿cómo hacemos para romper
digamos, la fricción o la tranquilidad de y no quiero van para allá. Lo tenemos todos, porque yo tengo tendencia a llevar siempre los folletos de divulgación conmigo y se los doy prácticamente a todos mis amigos. Ahora mismo te da uno al llegar, se lo da también a la gente de técnica, de equipo técnico. Es normal y lo hago encantado porque creo sinceramente que es maravilloso el espectáculo, directamente. Entonces, yo creo que hay gente que rompan la tendencia a no decir, voy ahí, sí, tenía pensado ir, pues vete. Directamente, rompe el tema de hecho, facilitamos, le damos el teléfono de la persona que hace los abonos, hay que facilitarles y hay que romper realmente la tendencia a dejarlo para otro día o para otro momento, ir allí. Y de verdad que yo creo, sinceramente, por todas las experiencias que Alicia comentó que tenemos, todo el mundo que va, ya sea una ópera o otra, quedan entusiasmados. Wagner era una barrera mental para muchísima gente, directamente, la gente que les aconsejamos, les encomiamos para que fueran, porque era un espectáculo inusual e inolvidable. Claro. Todos ellos quedaron entusiasmados. Directamente. Pues ya lo saben, acérquense a la ópera si nunca han ido, prueben, bueno, y si son abonados, pues tienen por delante una temporada con esos títulos, La Hora Española, Los Pechos de Tiresias, Puritani, Madame Butterfly, Fidelio y Los Pescadores de Perlas. Bueno, pues vamos a predicar con el ejemplo, vamos a hacer una cosa. Voy a decirlo, sí, mamá, quedas invitada a ir a Madame Butterfly, que sé que es un título que te va a gustar, en el mes de noviembre. Perfecto, perfecto. Allí la recibiremos, es el mejor ejemplo, un regalo de Navidad. Invitada queda. Muchísimas gracias a los dos, Alicia Hulton, responsable o directora de comunicación de Ópera de Oviedo. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Juan Carlos Rodríguez Ovejero, presidente de Ópera de Oviedo. Muchísimas gracias. Por estar con nosotros esta noche. Nos vamos muy rápido a los anuncios y volvemos para continuar con el programa de hoy. Hasta ahora. Bueno, pues como hacemos, continuamos el programa de hoy, como hacemos cada 15 días, vamos a conocer un poquito más de cerca los trabajos que se realizan desde el Indurot. Si recuerdan, la última vez que estaban los profesionales del mismo con nosotros, bueno, pues nos hablaban de la pesca, en este caso la pesca litoral, la pesca más cercana a la pesca de bajura. Bueno, en este caso vamos a continuar hablando de agua, si no del mar, sí de los ríos. Ya lo decía el poeta, nuestras vidas son los ríos que van a dar al mar. Los ríos son entidades que gozan de vida, en este caso. Bueno, pues, ¿por qué? Porque su curso no es el mismo, su desarrollo no es el mismo desde tiempos inmemoriales. Bueno, muchas veces hemos oído frases como nunca se ha comportado el río así, estas avenidas no ocurrían antes, esto se debe a que hay mucho matorral. Bueno, esto es así, hay leyenda urbana. ¿Se comportan de esta manera los ríos? Bueno, para hablar de ello se encuentra esta noche con nosotros Elena Fernández Iglesias, ella es coordinadora del área de geomorfología de Indurot. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues entonces, el trabajo que realiza tiene que ver con cómo cambian los ríos cantábricos. Bueno, ¿cuál es el objetivo principal de este proyecto? Nosotros cuando el proyecto surgió, sobre todo porque llevamos muchos años trabajando en el medio fluvial y veíamos que había cambios en los cauces. Estos cambios estaban descritos en otros ámbitos de España y de Europa, pero no estaban cuantificados ni analizados en detalle en el ámbito cantábrico. Sí. Así que lo que decidimos fue plantear un trabajo en el cual queríamos analizar dónde cambiaban, qué tipos de cambios se producían y también ver cuáles eran las causas de esos cambios. Generalmente los cauces naturales sufren cambios cuando se hacen actuaciones en la red hidrográfica, si construyes embalses, canalizaciones, urbanizas, etc. Entonces eso se traslada en los tramos naturales que tienen inmediatamente aguas abajo, incluso también aguas arriba. Y lo que pasa es que es muy difícil diferenciar cuál es el impacto de cada una de esas actividades. En este proyecto River Chains, lo que se perseguía era, vamos a analizar los cambios y centrarnos en una de estas actividades artificiales, concretamente los cambios en los usos del suelo de la cuenca.
Sí. Para hacer eso necesitábamos una cuenca que no tuviera muchas interferencias artificiales, ni embalses, ni muchas canalizaciones. Entonces buscamos a lo largo del ámbito cantábrico cuáles cumplían una serie de requisitos, también que tuvieran bases de datos de caudal, etcétera. Y finalmente seleccionamos la cuenca del río Esba en Asturias y la cuenca del río Saja en Cantabria. Y lo que hicimos fue medir variables desde los años 50 hasta la actualidad, tanto en el río como en la cuenca. Claro. Entiendo entonces que los cauces cantábricos han cambiado, han evolucionado. Finalmente se constató, era algo bastante palpable por todo el mundo, por los habitantes ribereños, que veíamos cambios en los ríos, zona, ¿no? Sí, se ven cambios en los ríos, y lo que se hizo fue cuantificar unas cuantas variables, entre ellas una muy importante es el canal activo. El canal activo es aquella zona por donde discurre el agua, el canal de estiaje, preferentemente el agua, y luego también incluye esas zonas de depósito de materiales sueltos, gravas, cantos, lo que llamamos en Asturias los llerones, y la suma del canal de estiaje más esas barras es lo que forma el canal activo. Pues bien, ese canal activo, desde los años 50 hasta la actualidad, ha disminuido de forma notable. Tenemos una parte de ese cauce, ha sido colonizado por vegetación, otra parte ha pasado a formar parte de la llanura, y hemos cuantificado reducciones que van desde el 15% hasta el 40% en algunos casos. Entonces, nuestros cauces son ahora más estrechos, más profundos y han cambiado en varias características. ¿Y cuáles son las causas? ¿Solo por la intervención del hombre o hay la naturaleza también? Entre las causas, cuando nos pusimos una vez que vimos que había lo siguiente es analizar las causas. Y una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que lo que nos define la configuración de un río está basado fundamentalmente en dos variables. Una, la cantidad de agua, y por otro lado, la cantidad de sedimento. Entonces, la cantidad de sedimento es un elemento muy importante y que suele estar en un segundo plazo, cuando suele mirarse de forma no tan clara como el flujo de agua. Entonces, cualquier cambio en una de estas dos va a provocar cambios en nuestros cauces. Así que en el proyecto lo que hicimos fue, vamos a ver si ha habido cambios en el agua. ¿Qué puede cambiarnos el agua en los ríos? Pues, por ejemplo, las lluvias. Si han cambiado las lluvias, lógicamente la cantidad de agua que nos llega a los ríos pues variará acorde con esas lluvias. Entonces, seleccionamos varias estaciones meteorológicas, miramos las precipitaciones y analizamos diversas variables estadísticas de los datos de lluvia diarios, para ver si ha habido un cambio acorde con eso que estábamos viendo en los ríos. Y lo que observamos fue, en general, no ha habido cambios significativos. En alguna estación local hemos visto tendencias decrecientes, la lluvia ha disminuido ligeramente. También hemos visto cómo ha aumentado la secuencia de días secos, incluso ha aumentado un poco las lluvias en otoño, han disminuido en primavera. Han salido algunos datos, pero son cambios muy pequeños, despreciables, en algunos casos no son estadísticamente significativos. Y lo que está claro es que no explican los cambios que estábamos viendo en los ríos. Así que esa variable ha quedado descartada en el proyecto. Lo siguiente que hicimos fue, que era uno de los objetivos que teníamos, era analizar los cambios en los usos del suelo. Hay que tener en cuenta que el río, lo que llega al río depende mucho de la cuenca de drenaje, todos esos terrenos que vierten. Y en esos terrenos tenemos, no es lo mismo que tengamos un prado, una vegetación herbácea, un uso agropecuario, donde esa cobertura herbácea lo que hace es, cuando llueve, el agua no se infiltra, la vegetación no absorbe mucha agua, y además ese suelo es más erosionable. Entonces, ante ese tipo de cobertura llega al río más sedimento y más agua. Sin embargo, si tenemos una cobertura arbórea, esa vegetación absorbe mucha más agua, las raíces lo que hacen es que se infiltre también más cantidad de agua, y el suelo es más estable, llega menos sedimento. Por lo tanto, es importante analizar esa variable por esa repercusión. Y lo que vimos en el proyecto, sabemos también que en las últimas décadas la población ha migrado, hemos abandonado nuestros campos, los núcleos rurales, gran parte de la población se ha ido a las ciudades, y eso ha derivado en unos cambios de usos. Concretamente hemos visto, en el caso de la cuenca del Esba y del Saja, ha habido una transformación de una cubierta herbácea de bajo porte, de entre el 20 y el 30%, ha evolucionado una cubierta de tipo arbóreo, ¿no? por abandono, también por plantaciones, etc. Y eso se traduce, tiene unas implicaciones en nuestros cauces.
Concretamente, nosotros lo que hicimos fue modelizar, hacer un análisis hidrológico de cuánto llega al cauce con los usos que teníamos en los años 50 y cuánto llega al cauce con los usos en la actualidad, con esa mayor cobertura. Y lo que vemos pues, es que las avenidas, los caudales punta que tenemos hoy en día en relación con avenidas que tienen una recurrencia de 2 años son un 25% más bajos que los que teníamos hace 50 años. Lo mismo pues, con las avenidas de recurrencia de 5 años, que estamos hablando de reducciones del 15% y así baja el porcentaje a medida que la avenida es mayor, ¿no? Pero en las avenidas más frecuentes ha habido una reducción importante del 25%. Bueno, hemos hablado de fauna, con lo que es praderas y lo que es arbolado, pero ¿cómo afecta al salmón los cambios? O sea, perdón, hablamos de flora, hablamos ahora de fauna. ¿Cómo afecta al salmón? Realmente en el proyecto no era un objetivo analizar, ir más allá, ¿no? Primero teníamos que analizar muchas variables para poder concluir algo en relación con el salmón. Sí que lo teníamos en mente y fue una de las causas por las cuales elegimos la cuenca del río Esba también, para ir acumulando información. Piezas para ver que configuran ese puzzle, ¿no? Que pueden estar implicados. Realmente muchas veces cuando se habla del salmón se habla del cormorán, se habla de los pescadores, de la nutria, pero sin embargo no suele hablarse de que los ríos hoy en día han cambiado de forma significativa, no son los ríos que teníamos hace unos años, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo que tenemos unos ríos más estrechos, esas zonas de barras de sedimento han cambiado, son más pequeñas, ese sedimento es muy importante, juega un papel crucial en estos organismos acuáticos y son zonas de freza, de reproducción de esta fauna piscícola. Y además también, al ser más estrechos, ha habido cambios en la lámina del agua. Solamente por este tipo de transformaciones son esperables que pueda influir también en la recesión que estamos viendo en la población de salmón. Pero habría que profundizar un poquito más, ¿no? en proyectos siguientes para ir atando cabos en este sentido. Muchas de las personas que viven en las márgenes de los ríos, que están más en contacto con los mismos, dicen muchas veces, hay más vegetación porque no limpian los ríos. ¿Esto es así? Realmente, como bien argumentan, y bien se ha quedado reflejado en el proyecto, es verdad que tenemos más vegetación, ¿no? Eso está claro en nuestros ríos. Pero explicar las causas de que tengamos esa vegetación es mucho más complejo. Los resultados ya nos están diciendo que llegan menos caudal, ¿no? Hay las avenidas, esas avenidas que tienen además esa capacidad de movilizar sedimento, tienen un 25% menos de caudal. Por lo tanto, ese sedimento es más estable y lo que hace es favorece el asiento de la vegetación, cosa que antes no, ¿no? Las avenidas, el sedimento era muchísimo más móvil. Entonces tenemos un cauce que se va estrechando y además es más favorable al desarrollo de ese tipo de vegetación. Por lo tanto, el tema de la limpieza de cauces queda en un tercer plano, sobre todo si tenemos en cuenta las evoluciones que estamos viendo en otros ríos, ya no de España, sino de Europa. Esta misma evolución que hemos visto en el Saja y en el Esba, las vemos en cuencas donde no ha habido ningún tipo de interferencia artificial, no ha habido limpiezas de cauces y es prácticamente la misma evolución. Los aspectos cruciales en este caso estamos hablando de sedimento y de cantidad de agua. Además, incluso los propios resultados del proyecto vienen a apuntar que no hay una relación con las limpiezas de cauces. La gestión de las limpiezas de cauces, que se ha aplicado más o menos por igual en todo el ámbito cantábrico, sin embargo, las respuestas de nuestros ríos entre el Esba y el Saja no han sido las mismas. En el caso del Esba, cuando se han producido los cambios principales han sido en los años 80-90, que coincide con el 80% de los cambios que se producen en los usos del suelo. Y en el Saja fue al revés. Se produce con esa relación estrechamiento, cambios de aumento de cobertura arbórea, pero en vez de ser en los años 80-90 fueron en los años 60 y 70. Es decir, responden, ¿no?, a otras variables, además actúan a gran escala. Bueno, hay muchos más argumentos, ¿no?, pero esos son unos pocos. Insiste usted en el tema del sedimento. El sedimento entiendo que es importante. ¿Se ha hecho algo en el proyecto para profundizar en su estudio? Era uno de los objetivos que teníamos en el proyecto. En el proyecto, por un lado, queríamos ver los cambios a largo plazo,
¿no? Y por otro, ver también los cambios del río a corto plazo. Ver cómo responden los cauces cuando hay una avenida, cuánto tiempo tarda en recuperarse, cómo se mueve ese sedimento. Ese tipo de análisis en España están muy poco desarrollados, muy poco aplicados. Sí que tenemos países vecinos como Francia que tienen incluso un observatorio de sedimentos, etcétera, pero en España estamos en ese aspecto un poco a la cola. Entonces ya era un reto en sí poner a punto una serie de metodologías que nos permitan entender eso. Y entonces lo que hicimos en el proyecto fue aplicar varias de ellas. ¿No? Por un lado hicimos parcelas de cantos tintados para determinar el umbral cuándo comienza a moverse el sedimento. Había una avenida, íbamos al campo, medíamos lo que se desplazaba. También se hicieron vuelos dron antes y después de avenidas para ver los cambios que se han producido en los ríos, cuantificarlos. Con esas ortofotos de los vuelos dron diseñamos alguna metodología que nos permite hacer una cartografía de la distribución de ese sedimento en el lecho, que es muy importante también para la distribución de los ecosistemas, de los hábitats, organismos acuáticos. Y también aplicamos un sismógrafo. Los sismógrafos que se utilizan para detectar terremotos, también esa señal sísmica nos permite también detectar otro tipo de ruidos de la naturaleza. En este caso hemos conseguido relacionar el ruido sísmico con las avenidas y queremos ir un poquito más allá, ¿no? Queremos ver si ese ruido sísmico nos permite detectar también haber una relación con el movimiento de sedimento, y en eso estamos todavía ahora, ¿no? Investigando un poquito más. Para finalizar, en general, ¿podemos decir que los ríos asturianos gozan de buena salud? A nivel español, los ríos cantábricos en general, los asturianos en particular, se encuentran a la cabeza de los ríos, la calidad de las aguas, etcétera, el estado de la vegetación, el estado ecológico, está muy bien en general en la mayor parte de los tramos. Así que es una cuestión que hay que tener igualmente cuidado, no obstante, ¿no? Porque una de las cosas que hemos visto en el proyecto es que hay que diagnosticar, ¿no? Hay que fijarse muy bien en ver dónde tenemos desequilibrios, porque realmente ese sedimento que viene, los ríos actúan como cinta transportadora desde las zonas de montaña hasta la costa, y ese sedimento es el que alimenta nuestras playas. Claro, entonces, cualquier alteración que hacemos dentro del río, dentro de la cuenca, va a repercutir en el sedimento de nuestras playas, ¿no? Entonces, es muy importante ver qué está pasando en nuestras cuencas, cómo repercute en nuestros recursos naturales, sobre todo de cara a diseñar estrategias de gestión, de rehabilitación que nos permitan hacer un aprovechamiento sostenible de estos recursos, ¿no? Sobre todo en este contexto de cambio climático, donde los pronósticos nos están señalando que se pueden agravar estos desequilibrios. Cuando menos inquietante. Pues Elena Fernández Iglesias, coordinadora del área de geomorfología de Indurot. Bueno, este es el proyecto River Change o Cambios en los Ríos Cantábricos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y acercarnos un poquito, bueno, pues lo que vemos que se estudiaba de pequeños, ¿no? De curso alto, curso medio, curso bajo. Bueno, pues ahora ya lo conocemos un poquito más de cerca. Muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. Nos vamos muy rápidamente a los anuncios, volvemos y continuamos el espacio esta noche. Hasta ahora. Bueno, pues continuamos. El espacio de esta noche llega la hora, como todos los meses, de solventar las dudas que se plantean cuando uno vive en una comunidad de propietarios principalmente, ¿no? Bueno, también hay quien pueda tener dudas y viva en una vivienda unifamiliar, en este caso. Pero bueno, para solventar estas dudas nos ponemos, como siempre, en manos de profesionales y acudimos a los de ADF Grupo Administración de Fincas. Y lo hacemos con nuestro administrador de fincas de cabecera, Roberto Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bien. Bueno, administrador de fincas en ADF Grupo, que en Oviedo están en la calle Jersey City, ahí en la zona del Naranco, ¿no? En la falda del Naranco, sí, podemos decir, ¿no? Sí, bueno, hablábamos el mes pasado, si lo recuerdan, del tema de las inspecciones técnicas, las ITV, a los edificios. Preguntaba yo si había inspección de cornisas, por esto de cuando cae
cuando caen trozos, lamentablemente, que llegan incluso a herir personas. Dicen, hubo un desprendimiento de cornisa, los bomberos están revisando las cornisas de los edificios porque llega un vendaval, todo esto. Y me decía Roberto, no hay revisión de cornisas, hay revisión de edificios. Y tiene una vigencia de 50 años. Sí, hay que hacerlo, la primera inspección hay que hacerla a los 50 años y en esta inspección, pues bueno, el arquitecto técnico en concreto que lleva a cabo la misma tiene que revisar pues una serie de elementos dentro de la comunidad de los cuales pues valorará su estado, indicará pues en el orden de gravedad, pues de menor a mayor, cuál es el estado actual y dará lugar a un informe con unas medidas en las que habría que llevar a cabo siempre y cuando signifique gravedad o por el contrario pues son recomendaciones y este informe al final hay que dar cuenta a los organismos oficiales de que se ha llevado a cabo la inspección y cuál fue el resultado de la misma. Es decir, el informe, entiendo, es vinculante y de obligado cumplimiento. Sí. Sí, lo que indicaba anteriormente, pues hay una serie de recomendaciones que es lo que interesaría a la comunidad o el edificio llevar a cabo y hay otras que no cumpliendo normativa o dando lugar a un riesgo de poner reparación o remedio pues a ese riesgo pues para subsanarlo o para lo que considere el técnico. Claro. Esto conlleva también el cambio de certificado energético, es decir, imaginémonos un edificio Sí. de hace 50 años. Claro, igual no se construyó con el certificado energético que pueden tener los pisos que se construyen ahora. ¿Esto hay que cambiarlo o ya eso depende de cada propietario que diga...? El momento que hacemos el informe nos va a decir cuál es el índice de energía que tenemos en el edificio, pues la A, la B, la C, la que sea. Ello va a dar lugar pues, a que sepamos cuál es el estado actual. Sí que nos podría dar alguna recomendación de cara a mejorar en algún nivel, siempre y cuando pues, se lleven a cabo una serie de actuaciones. Por ejemplo, pues, se mejoran las ventanas, se mejora el envolvente. Todo esto a nivel de opcional. Es la comunidad de propietarios la que determinará de llevar a cabo una serie de obras o no pues, para mejorar el certificado energético. Pero ellos lo que hacen, digamos, es una radiografía de cuál es la situación actual del edificio y en cuanto a certificación energética nos indica cuál es la que tenemos, pero no existe una obligación de llevarnos a otra letra o no, salvo que los propietarios sí consideren pues, de hacerlo a través de las actuaciones que bueno, considera la Junta de Propietarios. Las más oportunas, ¿no? En este caso. Sí. Bajo vuestra experiencia profesional, ¿qué grado de envejecimiento tiene el panorama inmobiliario asturiano? Centrémonos, por ejemplo, en Oviedo, por ser la capital. Bueno, no tenemos el alcance de los datos concretos de cuál es el actual parque, digamos, inmobiliario de Oviedo, Gijón, Avilés, bueno, de todas estas, sí que podemos marcar una línea que iría desde el boom de la construcción hasta ahora o hacia atrás. Entonces hay claramente diferenciados un grupo de edificios con una edad ya avanzada, digamos, del orden de 40, 50 hacia arriba, y luego tenemos otro grupo de edificios ya un poco más recientes del orden de 20, 30 años. Sí que es verdad con el boom de la construcción que las ciudades aumentaron y existe muy claramente la diferencia de las zonas que antes existían y lo nuevo que se abrió. Entonces, bueno, sin tener datos más concretos dentro del alcance que nosotros tenemos, sí que haría esa distinción, pero claro, luego ya habría que ver caso por caso. Claro. Por otra parte, también te quería preguntar, cuando se hace una revisión técnica, una ITV, vamos a decir una ITV para que todos nos entendamos, ¿no? Además, aquí es más fácil, te viene el técnico a casa, tienes que llevar a Prubia, ni a Mieres, ni a por ahí. Bueno, al margen de esto, se hace una inspección y, bueno, pues el técnico, en este caso, recomienda, ve unas deficiencias. Sí. Estas ya no son imputables a la constructora, lógicamente. No, ya tratándose de 50 años ya está todo, cualquier posibilidad ya está más que prescrita. Son imputables ya a lo que es la comunidad de propietarios y al propio envejecimiento del edificio. Al final no es una cuestión de que lo que se hace dure eternamente, sino que lleva consigo pues, unas pautas de mantenimiento y de reparaciones que es inevitable llevar a cabo, y si no se llevan a cabo en la ITV se van a poner de manifiesto cada una de ellas y dando lugar pues bueno, un deterioro de algunos elementos o otras cuestiones que al final hay que llevar a cabo.
Claro, porque ¿cuánto es el plazo que tienen las constructoras para seguir subsanando defectos? Bueno, ahora la actual ley lo que nos vamos es al 1, 3 y 10 años. 10 años serían daños estructurales, 3 humedades, 1 estéticos. Resumiendo mucho dentro del abanico de posibilidades que hay de deficiencias, pero bueno, el peor de los casos nos iríamos a 10. 10 daños estructurales. Claro, una ITV de un edificio que tiene 50 está más que más que prescrito, ¿no? En este caso. Oye, ¿qué ocurre si se detecta un daño, ya sea estético, estructural, me decías, o de humedades, culpa de la constructora, y cuando la comunidad va a reclamar, esa constructora quebró? Con el boom de la construcción ya no hay constructora. ¿Quién afronta? Bueno, no solo es la constructora la responsable de la edificación, sino que todos los intervinientes en el proceso constructivo también son responsables. La constructora es uno de ellos, por supuesto, pero también tiene que hacer frente a la responsabilidad que le compete el arquitecto, el director de obra, el aparejador. Entonces, bueno, hay una serie de intervinientes que, aunque fallara uno, no quiere decir que ya tengamos ya las posibilidades acotadas en cuanto a que no podamos reclamar, sino todo lo contrario. Al final es un grupo de intervinientes con el que podríamos ir a cada uno de ellos, y si se demuestra que tiene que ver, pues sería partícipe de la responsabilidad a la que diera lugar. Claro. Bueno, vamos a dejar un poquito al margen lo que es la estructura, el edificio, bueno, el inmueble en sí, para centrarnos en quienes lo habitan, en este caso en los vecinos. Una duda que nos plantean. Hay un piso con varias habitaciones, propiedad de una persona, que lo alquila a otra persona, estudiante en este caso, entero el piso, pero este lo realquila. ¿Esto es legal? No está permitido el realquiler, y podría ser objeto de rescisión del contrato si el arrendador lo alquila y a su vez lo va subalquilando o arrendando. Al final da lugar pues a un compromiso contractual que podría dar lugar a rescindir el mismo. No está permitido el realquiler, ni realquiler de realquiler, ni nada por el estilo, salvo que previamente las partes hayan acordado esa posibilidad. Claro, no obstante, se da. Quiero decir, la picaresca existe y hay pisos de estudiantes donde hay realquileres, ¿no? Sí, se da. Yo no sé si son conocedores las partes, si no, si por lo que fuera pues es algo puntual, pero sí, bueno, se oye de vez en cuando pues a alguien de que lo lleva a cabo, o se enteró de alguien que hace eso. Pero bueno, ya sería una cuestión de las partes. A nivel de comunidad, lo que sí le interesa es, bueno, el sujeto responsable siempre va a ser el propietario, sin lugar a duda, y luego por derivada al alquiler, el alquilado. Tiene una responsabilidad sobre todo aquello que cause, que es responsable pues de su reparación, reposición o lo que diera lugar. Claro. Cuando hay ese acuerdo de realquiler, me decías, entre el propietario y el primer alquilado, por llamarlo así, ¿siempre plasmarlo por escrito? Siempre, todo lo que se dé lugar a un compromiso, cuanto más significado por escrito esté, mucho mejor para las partes. Más que nada, pues bueno, se recogería el acuerdo, el alcance, el recorrido, la implicación de cada una de las partes, y todo esto de forma verbal es mucho más susceptible a cambio o a interpretación que lo que en cierta medida esté por escrito, que da más fuerza pues a la relación que diera lugar pues el contrato entre varias partes. Y luego, cuando hay realquilados, entiendo que dejar muy claro lo que es el afrontar los gastos de agua y demás, porque habrá quien dice, no, yo no estoy en casa, no utilizo apenas... Ya, sí, a ver, a nivel interno ellos podrían establecer, pues bueno, el criterio o la consideración que ellos quieran llevar a cabo, y a nivel de comunidad, la comunidad, si tuviera que tener ella los gastos comunes que luego repercute a la vivienda, el propietario es el responsable en primera instancia, y luego por derivada los siguientes, que podría el propietario repetir contra los inquilinos siempre y cuando no atiendan al gasto que se les imputa, pero el propietario siempre va a ser responsable, por lo que a nivel de comunidad siempre está garantizada que haya una responsabilidad, que luego él dirime contra los siguientes y por lo que fuera pues diera lugar que inicialmente era uno responsable y se abre el abanico, eso ya es otra cuestión, pero la comunidad no puede entrar en el juego de que si
tenía que ser el chico que empezó el 15 de marzo y le correspondía medio mes y el otro es un mes y no es así porque no quiere. Eso la comunidad es una cuestión en la que no va a entrar. En los contratos con terceras personas no tiene nada que ver con la comunidad y la comunidad no está obligada ni a saberlos ni a respetarlos, solamente el propietario es el que en cierta medida es el responsable principal, vamos. Claro, correcto. Bueno, decíamos, todo esto se dirime, todo esto como muchas otras cosas, se dirime en la Junta de Vecinos. Me comentaba Roberto antes, obligatorio, una al año. Esto es así, ¿no? Sí. Lo que marca la ley. Sí, efectivamente. La ley indica que por lo menos la comunidad debe de hacer una junta de carácter ordinario en la que otros asuntos tiene que tratar lo que son las cuentas del ejercicio, el presupuesto de gastos para el próximo ejercicio y la renovación de la Junta Rectora, entendiendo a la Junta Rectora como la Junta de Gobierno de la comunidad, compuesta mínimo con la figura de presidente, que a su vez puede existir la figura de vicepresidente, vocales, secretario, administrador. Mínimo presidente, que si solamente existe esta figura podría albergar a todo lo que anteriormente indiqué de presidente, vicepresidente y secretario y administrador. ¿Todo vecino está facultado para incluir un punto en el orden del día o no? Sí, todo vecino, todo propietario tiene la posibilidad... Propietario, no inquilino. Sí, efectivamente, propietario tiene la posibilidad de solicitar que se incluya en el orden del día aquel asunto que él considera de tratar. Y la Junta lo tendrá que tratar a través del orden del día que previamente convoca la reunión al presidente y sobre ese asunto a tratar pues se deliberará al respecto y se acordará lo que sea menester pues de la Junta de Propietarios, pero cualquier propietario puede solicitar la inclusión en el orden del día de aquello que considera. Claro. En ADF Grupo, Administración de Fincas, en la calle Jersey City de Oviedo, ¿cuántas reuniones garantizáis a lo largo del año para las comunidades que confían en la Administración en Bueno, vosotros? nosotros haciendo especial atención a lo que la ley indica, mínimo hacemos la reunión ordinaria, que es de obligado cumplimiento, y luego tantas extraordinarias como la comunidad considere o tenga bien hacer en cuanto a que son necesidades propias del desarrollo del día a día. Hay comunidades en las que por lo que fuera pues solo se hace una ordinaria, hay otras en las que se complementa con 2 extraordinarias, 3, 4, 5, en caso de obras, en caso de cuestiones en las que la decisión va de una manera en la que se va estableciendo una serie de actuaciones y va dando lugar a otras reuniones, pues al final de ese año pues se hacen varias, más de una y de dos. Entonces desde ADF nosotros tenemos una tarifa plana en la que el número de reuniones no va a ser ningún tipo de impedimento a la hora de desarrollar nuestro trabajo y estar abarcado en un precio que independientemente del número de reuniones al final se harán tantas como hagan falta. Correcto, pues con esa información nos quedamos, ya lo saben, tantas reuniones vecinales como hagan falta, por una buena convivencia de todos los vecinos del edificio. Roberto Rodríguez, administrador de fincas en ADF Grupo en la calle Jersey City de Oviedo, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros.